pues buenos días. Está perfecto. Agradezco la invitación que me han extendido el día de hoy para participar en las cuartas jornadas de médicos residentes del Centro Médico Nacional La Raza, que nos ha impuesto la vida en este año tan diferente a cualquiera que hayamos vivido antes. Voy a comenzar haciendo una breve introducción acerca de esta familia de coronavirus y una perspectiva de lo que ha sucedido con las últimas epidemias causadas por este microorganismo, que son los coronavirus. También hay otras pandemias, otras epidemias que han sucedido en las últimas décadas por gérmenes como la influenza, pero de eso no vamos a hablar en este momento. Vamos a platicar un poco de los coronavirus únicamente. Entonces, los coronavirus, pues son una familia de virus RNA, son zoonóticos, esto quiere decir que se transmiten de los animales hacia los seres humanos. Es una familia conformada por 7 microorganismos, 7 coronavirus diferentes que están divididos en 2 grupos. El primer grupo son los 4 coronavirus humanos comunes, que son los causantes en la mayoría de las ocasiones del resfriado común. Causan entre el 5 al 10% de infecciones respiratorias agudas y causan una enfermedad respiratoria leve prácticamente. De hecho, el 2% de la población es portador sano. Los otros 3 coronavirus se llaman beta coronavirus y son los causantes de síndromes respiratorios severos y han sido los causantes de las últimas pandemias que nos han afectado a nivel mundial, el MERS, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2. Entonces, la enfermedad que causa es un espectro clínico que varía desde los pacientes asintomáticos hacia infecciones respiratorias leves. Causan cuadros autolimitados y son cuadros prácticamente estacionales. Tiene picos, sobre todo en el invierno y en la primavera, y luego vuelve a ser cíclico. Y esto sucede cada año. Y también otros microorganismos de este mismo grupo causan epidemias con infecciones de vías respiratorias bajas, principalmente neumonías, que suelen llegar a ser en algunas ocasiones graves, con letalidad variable, dependiendo del individuo y del estado de inmunocompromiso del mismo. Entonces, hablando de las últimas epidemias que han acaecido en los últimos años, pues tenemos aquella que sucedió en el año 2002, que afectó a 26 países. Se reportaron a nivel internacional alrededor de 8,000 casos con una letalidad del 10% y más del 50% de los pacientes eran mayores de 65 años. Esta epidemia fue causada por el microorganismo llamado SARS-CoV-2. Fue principalmente observada en las provincias de China. Era transmitida por un hospedero intermediario, que es un gato de tipo salvaje, y el animal reservorio era un murciélago. Posteriormente, en otros años, alrededor del 2012, sucedió la segunda pandemia provocada por coronavirus, que fue el llamado MERS o síndrome del Medio Oriente, también llamado de esta manera. Esta pandemia afectó en el 2012 a 27 países. Se reportaron alrededor de 2,500 casos. Afortunadamente se autolimitó. Todavía está vigente en esta zona geográfica del Medio Oriente. Llegó a tener una letalidad del 35%, pero se autolimitó porque la mortalidad, digo afortunadamente porque la mortalidad era considerablemente mucho mayor que la que llegamos a tener con el SARS-CoV. En esta infección, el hospedero intermediario eran los camélidos y el reservorio nuevamente fue un murciélago. Finalmente, para ponerles una perspectiva y terminar la introducción de la charla, les voy a platicar que la influenza estacional se ha notificado en época pandémica que ha causado alrededor de 3 a 5 millones de casos de infecciones de vías respiratorias graves, con un total de fallecimientos que ha oscilado entre los 290,000 y los 650,000 casos, con una tasa de letalidad del 0,1%.
Cuando sucedió la epidemia del SARS, se notificaron alrededor de 8.098 casos, con un total de 774 fallecidos y una tasa de letalidad cercana al 10%, que es un poco similar a la que se llega a reportar en la actualidad con la última pandemia. Y el MERS, que fue el virus del Medio Oriente, que estuvo vigente en el año 2012, se notificó un total de 2.494 casos, o sea, mucho menos que los notificados por el MERS, pero la mortalidad fue mucho mayor. De estos casos notificados, 858 fallecieron, dando una tasa de letalidad del 35%. Vamos a comparar estas tres pandemias provocadas por miembros de la familia de coronavirus con lo que está sucediendo en la actualidad. Y bueno, lo que está sucediendo en la actualidad es que la nueva pandemia provocada por el SARS-CoV-2, que provoca la infección que se llama COVID, ha afectado a un total de 219 países hasta el momento, con más de 1,5 millones de defunciones hasta estas épocas. Y esta diapositiva, esta gráfica es del día 8 de diciembre, que la saqué del internet precisamente para completar, redondear un poco la plática del día de hoy. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que tenemos alrededor de más de 1,200,000, casi 200, 1,200,000 casos totales, con 110,000 defunciones solo en nuestro país. Entonces tenemos, ya saben ustedes, una letalidad elevada, tenemos una letalidad de las más elevadas en todo el país. Y esto, pues, todas estas diapositivas sirvieron de preámbulo porque me solicitaron que les diera una charla acerca de mis experiencias en el área COVID. Y bueno, me sentí muy sorprendida porque no es común que se pidan vivencias. Pues eso se trata de hablar un poco más de emociones, un poco más de cosas personales. No es una plática científica, es más bien una charla para sentirnos un poco identificados, ustedes como residentes, yo como neumólogo y finalmente pues todos médicos que estamos en el frente de batalla precisamente luchando contra este microorganismo. Y para platicar acerca de mis vivencias, de mi experiencia personal, pues tengo que platicar un poco acerca de quién soy yo. Y pues yo soy Patricia Castillo González, trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias desde el 2007 como adscrito. Y al igual que sucede en muchos otros centros hospitalarios, el INER ha sido frente de batalla en esta pandemia provocada por el SARS-CoV-2 desde marzo del 2020. Además del trabajo asistencial que desarrollo en esa institución, pues en el área de hospitalización, que específicamente en el pabellón 3, pues me dedico a la docencia y soy profesor de estudiantes de pregrado y también asesoro a los residentes de neumología en su rotación por el servicio clínico al cual estoy adscrita, que habitualmente era, bueno, más bien es el pabellón 3, pero el pabellón 3 habitualmente se dedicaba al estudio de pacientes con cáncer de pulmón. Entonces yo, mi área de especialización es el área de neumología oncológica. Tengo una alta especialidad al respecto y desde que me contrataron siempre he elaborado haciendo diagnóstico de neoplasias de la caja torácica, principalmente cáncer de pulmón, como ya les he platicado. Y resulta familiarizada ampliamente con imágenes como las que vemos en estas tomografías, donde se ven diferentes tipos de tumores de la caja torácica, pues no he hecho otra cosa más que ver imágenes como esta que les estoy presentando en esta diapositiva, las imágenes típicas en vidrio despulido, ustedes ya las conocen perfectamente bien, y he visto únicamente tomografías como esta que también les es bastante familiar, que resulta de la infección por coronavirus, el SARS-CoV-2 que nos está afectando en la actualidad, las imágenes típicas en vidrio despulido que causan neumonías graves,
A eso es a lo que me estoy dedicando desde hace 9 meses y no hemos visto otra cosa en todo el instituto que no sean neumonías graves. De hecho, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es en la actualidad la terapia intensiva más grande de todo el país, llegando a tener una capacidad hasta de más de 150 pacientes hospitalizados todos al mismo tiempo, muchos de ellos intubados. Hemos llegado a tener hasta 80 o 100 intubados al mismo tiempo y pues no vemos otra cosa que no sea esto debido a los tiempos actuales. Y todo esto ha sido gracias a este nuevo virus que no existía en la naturaleza, que mutó y que nos vino a afectar gravemente, que nos ha provocado este desgaste no solo físico, sino mental, y que nos ha llevado a un estado de burnout o agotamiento emocional y mental que jamás imaginamos alcanzar y menos en tan poco tiempo. Entonces, les voy a platicar un poco sobre una línea de tiempo lo que se empezó a vivir, ¿no? Y cómo ha sido mi perspectiva desde mi área de trabajo, que pues es un área de pacientes graves, con COVID grave, ¿no? Todo comenzó por ahí del 31 de diciembre del año 2019. Ya casi vamos a cumplir un año. Se reportaron 27 casos de neumonía, de los cuales había 7 casos graves, todos con una asociación epidemiológica, haber estado presentes en un mercado de pescado en una provincia china que se llama Wuhan. A raíz de esto, avanzó el tiempo. No sé bien si no prestamos la suficiente atención a nivel internacional o no se, no, se tendió a minimizar la situación, pero bueno, finalmente, para el día 13 de enero, o sea, menos de 2 semanas después, la OMS determina que ya se ha diagnosticado el primer caso fuera de China y esto sucedió en Tailandia y tenía el antecedente exposicional de haber viajado recientemente a la ciudad de Wuhan. Fue una neumonía atípica, como las denominábamos en un principio, como todas las que son causadas por este tipo de microorganismos en vidrio despulido, derivados de zonas de mucha neumonitis, ¿no? Entonces, para el año, perdón, para el día 20 de enero del 2020 se confirma el contagio entre seres humanos. Para entonces México acaba de pasar las fiestas invernales, las cuales están a punto de llegar a nuestro país. Se había celebrado ya Navidad, Año Nuevo, estábamos todos enfrascados en el festejo de la Rosca de Reyes y al mismo tiempo a nivel internacional lo que sonaba en otras partes del mundo es que para el 20 de enero se diagnostica el primer caso en los Estados Unidos y pues nos empezamos a alarmar porque dijimos, bueno, ya no está del otro lado del planeta, ya está en nuestro mismo continente. Para estos días, entre el 23 y el 25 de enero, inician las primeras medidas de contención en China. Ya era una situación alarmante, ya se estaban empezando a desbordar los hospitales, ya estaban muy espantados en esta parte del planeta Tierra. Para el día 28 de enero, Alemania avisa del primer contagio dentro del país y para el 31 de enero, o sea, 2 días después, pasaron 3 días entre esta situación hacia lo que sucedió en Alemania y otra vez otros 2 o 3 días para lo que estaba sucediendo en España. Avisa el primer caso. Y bueno, no teníamos ni idea de la magnitud que iba a alcanzar en estas zonas no asiáticas. Lo que sucedió con las primeras pandemias provocadas por esta familia de coronavirus, tanto con el SARS como con el MERS, es que se quedaron en Asia. Entonces nosotros, los europeos, sufrieron un poco nada más con el MERS. Pero finalmente América no se vio involucrado en ninguna de las dos situaciones, entonces lo veíamos como algo muy lejano y pues no dimensionábamos lo que estábamos a punto de vivir. Para el 27 de febrero se diagnostica el primer caso en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y fue el primer caso en todo el país. Y lo que sucedió en esa ocasión fue que había habido una reunión, creo que eran ingenieros, en Brasil.
Entonces ya la gente sabía que no debía viajar tanto, pero pues en realidad no se seguía ninguna norma, ninguna regla. Y lo que pasó fue que se reunieron de esta área, de esta rama, ingenieros en Brasil y, perdón, fue en Italia y resulta que regresaron a sus zonas de donde habitaban, había gente de Brasil, de México, de Europa, de muchas otras áreas, pero habían tenido el antecedente exposicional de haber estado en Italia previamente en este congreso. Y vía WhatsApp se empezaron a comunicar con sus amigos, con los que habían estado reunidos en estas zonas, y pues como que uno se sentía un poco mal, ay, me siento diferente, tengo un poco de fiebre, voy a ir al doctor, no vaya a ser que tenga coronavirus en tono de broma. Y resulta que el paciente pues salió positivo, alertó a sus compañeros, entre ellos un mexicano, el primer paciente que se diagnosticó en el país, y fue a hacerse al INER la prueba porque tenía mialgias y tenía artralgias, no había tenido fiebre y resultó positivo. Entonces, bueno, pues fue un gran revuelo a nivel nacional porque ya se había diagnosticado el primer paciente en nuestro país y para el día 4 de marzo llega el primer paciente a buscar atención en medio privado, o otro nuevo paciente diferente, pero ya buscando atención en medio privado. Y para el día 11 de marzo de este año, pues la OMS declara la pandemia porque esto no tenía, se había salido fuera de control. Y bueno, ¿qué sucedía en México por esos días? ¿No? Pues noticias y noticias y cámaras de televisión y los medios de comunicación afuera de las paredes del instituto y sonaban las teorías conspirativas que mencionaban que Nostradamus ya había predicho el inicio de la pandemia, que si el virus había sido fabricado por potencias mundiales para acabar con la población económicamente no activa, que si era una cosa política, en fin, ¿no? Veíamos las noticias de México, de lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, y pues vimos a la gente correr a los centros comerciales por el miedo, por datos de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, y por lo primero que fueron corriendo y salían con toneladas de papel higiénico que pues seguimos sin entender por qué era lo que por qué sucedió lo que sucedió en ese momento, ¿no? Y de hecho, pues en esta otra última caricatura tenemos a las últimas pandemias, ¿no? O sea, finalmente todo era como tono de burla, tono de, pues no sé qué vaya a pasar, no estábamos tomando muy en serio la situación aún. Veíamos en las noticias y en las redes sociales imágenes de la pandemia en Asia y veíamos videos de camiones esparciendo gases sanitizantes en estas ciudades asiáticas. Veíamos a la policía sometiendo a la población para llevarla a centros médicos y pues nos empezábamos a espantar, ¿no? ¿Qué? O sea, ¿será real? ¿Será verdadero que es tan grave lo que está sucediendo? Y de pronto empezamos a ver imágenes que llegaban de otras partes del mundo con cuerpos tendidos en la calle, pacientes fallecidos en la vía pública y veíamos gráficas y gráficas de nuevos casos y nuevos pacientes y más defunciones que se diagnosticaban diariamente. Y ya empezaban a llegar videos de médicos, sobre todo de Europa, de médicos en centros hospitalarios en España y en Italia, con trastornos de ansiedad generalizada debido a la gran demanda de atención que estaba causando en estos países europeos. Y pues nos estábamos espantando aquí en México cada vez más, porque bueno, los primeros casos llegaron a centros hospitalarios privados y bueno, todavía no teníamos la gran mortalidad que tenemos en la actualidad. Entonces, todo ello, pues, no hacía otra cosa que causar, grandes reacciones, ¿no? Desde la incredulidad hasta la negación. Yo misma creía que no podía ser nada más grave que lo que había yo vivido en la pandemia provocada por la influenza H1N1 que nos afectó en el año 2009. Ya estaba yo trabajando en el instituto
Y pues estábamos en aquella época terriblemente espantados con lo que estaba sucediendo y teníamos muchísimas medidas de precaución y la gente tampoco creía que fuera tan severo y salían a la calle, pero bueno, jamás en la vida dimensionamos que esto iba a ser radicalmente mucho, mucho peor, ¿no? De hecho, en aquellos días, pues incluso se bromeaba en las redes sociales, como pueden ver en este último recuadro, acerca de la cantidad que había en otros países. Y bueno, si recuerdan, lo que sucedió en nuestro país fue que se había determinado la primera defunción y había sido una falsa alarma, ¿no? Entonces bromeaban en las redes sociales acerca de que en todos los países habían defunciones, pero en nuestro país ya había el primer resucitado. Y todo era en tono de, bueno, no pasa nada. La gente lo tomaba un poco como a burla, ¿no? Llegó finalmente el 19 de marzo y se determinó ahora sí la primera defunción en México. Y el 19 de marzo me remonto a ese día porque fue justo después del fin de semana largo, después del primer puente de primavera. Si ustedes recuerdan, llegó el puente de primavera y con él muchas sorpresas, ya que la SEP en aquellos días comentó, anunció que se adelantaban las vacaciones de primavera y por efectos de los primeros casos de COVID diagnosticados en México, pues los niños no regresaban a clases hasta, pues a lo mejor pasadas 3 o 4 semanas. Todos ilusamente creíamos que se trataba de poco tiempo. Entonces, para aquel momento, pues yo decidí que mi hija no regresaba a la escuela, pues mejor se iba a ir a vivir a casa de mi mamá durante 3 semanas, probablemente hasta que fuera prudente que regresaran a clases. Jamás nos imaginamos que ese regreso a clases se iba a prolongar durante un año. Entonces, para el día 23 de marzo comenzó la jornada de sana distancia, en donde ya empezaron a salir en la televisión los personajes que conocemos en la actualidad, anunciando diariamente cuáles eran la cantidad de casos nuevos, cuáles eran las defunciones. Y bueno, el instituto, el INER, cerró las puertas de la consulta externa y avisó en los medios de comunicación que se iba a dedicar exclusivamente a tratar pacientes con infección por coronavirus, que fueran pacientes graves. Y desde entonces, la consulta externa sigue cerrada. Entonces, bueno, pues para ese momento transcurrió, les digo, el inicio de la jornada de sana distancia y ya para finales de abril, pues estábamos todos ahora sí a la expectativa de qué era lo que se avecinaba, y todos lo veíamos como si fuera un tsunami, una gran ola, una gran marejada que viene hacia nosotros, que nos va a consumir, pero no podíamos hacer nada más que esperar a que la ola chocara contra la tierra y pues ver qué era lo que podíamos hacer hasta ese momento, ¿no? Para el día 21 de abril, o sea, solo un mes después de que terminó la fase 2 e inmediatamente para el 21 de abril empezamos la fase 3. Y pues bueno, desde entonces ha sido una situación descomunal. En cuestión de días, pocos días en el instituto, se inició la reconversión hospitalaria. Para entonces, pues estábamos todos espantados, no sabíamos bien para dónde ir, para dónde venir. Se sellaron puertas y ventanas con silicón, tratando de evitar que los gérmenes que estaban en ciertas zonas de hospitalización pudieran salir a las zonas no contaminadas. Se instalaron cortinas y puertas donde eran lugares necesarios. Se inició la señalización correcta para determinar cuáles eran las áreas contaminadas, para que la gente tuviera visible qué era a dónde podía pasar, a dónde no podía pasar. En fin, fue una organización, por eso les pongo aquí los puntitos. Estamos todos desorganizados, concentrados en pues nuestras labores habituales y de pronto tuvimos que borrar ese esquema anterior y regresar bueno, más bien iniciar un esquema nuevo al que nunca nos habíamos enfrentado. Y pues inició la capacitación intensiva. La capacitación intensiva era dirigida hacia
todo el personal del instituto, hacia los médicos, hacia las enfermeras, hacia el personal administrativo, hacia el personal de intendencia, porque todos íbamos a estar expuestos en áreas críticas prácticamente, en áreas contaminadas por este nuevo microorganismo. Entonces se inició la capacitación intensiva acerca del adecuado uso, el adecuado vestido y sobre todo el adecuado retiro del equipo de protección personal y además el adecuado lavado de manos con agua y jabón o con geles sanitizantes, con geles basados en alcohol, precisamente porque esas eran las herramientas que nos iban a ayudar sobre todo a evitar nosotros contagiarnos, ¿no? Se hicieron nuevos grupos de trabajo. Hubo muchas personas que salieron de sus áreas y fueron reasignadas a otras zonas, se conformaron equipos y bueno, pues cada quien intentaba, pese al miedo que todos teníamos, todos tratábamos de rápidamente posible el adecuado uso del equipo de protección personal que jamás había sido tan estricto, incluso en la pandemia previa con el H1N1, jamás había sido tan estricto el uso del equipo de protección personal como lo tenía que ser en esta ocasión. Antes estábamos acostumbrados exclusivamente a usar batas desechables con los cubrebocas de alta eficiencia, pero en esta ocasión teníamos que usar cubrebocas de alta eficiencia, equipos quirúrgicos que inicialmente fueron desechables, los gogles, porque la protección ocular era una cosa de vital importancia, los gorros, y bueno, antes entrábamos disfrazados como si nos fuéramos al espacio exterior, ¿no? Poco a poco han ido cambiando las cosas. Ya para entonces, para estos días, el INER ya estaba saturado. Ya no cabían más pacientes en el instituto en las áreas de atención convencional. El INER está conformado por 5 pabellones. Cada uno de los 5 pabellones tiene un cupo de 30 camas. Entonces, todo estaba saturado de pacientes con infección de vías respiratorias bajas provocada por COVID, graves. Muchos intubados, muchos con puntas nasales de alto flujo, muchos con puntas convencionales. Entonces, ya no cabían y la demanda incrementaba, la demanda de atención, quiero decir, incrementaba todos los días. Entonces, se hicieron muchos convenios con otras instancias y bueno, esta es una diapositiva donde les muestro lo que sucedió, fue parte de la reconversión hospitalaria. La Cruz Roja Internacional donó un hospital flotante, un hospital de campo, que es un hospital que suelen utilizar en la guerra, ¿no? Entonces lo donó y el área a la que se destinó para la colocación de este hospital de campo fue una parte muy grande del estacionamiento. Si se fijan aquí podemos ver un camión, podemos ver dos camionetas y varios automóviles con el hospital de campo, el hospital que había donado la Cruz Roja. Este es el edificio de urgencias que pues tampoco se daba abasto. Y cerraron esta parte del estacionamiento del instituto para instalar esta nueva área, para poder hacer más grande el servicio de atención de urgencias, porque ya no se daba abasto el instituto. Así es cuando esta foto es de cuando recién estaba colocado, todavía sin pacientes, y esta otra foto es ya cuando está funcionando con pacientes dentro del área, ¿no? Si se fijan, pues hay ventiladores, hay un montón de cosas. Bueno, esto es lo que está sucediendo en la actualidad, pues, en parte del centro hospitalario en el cual trabajo. Yo no trabajo en el hospital de campo, yo estoy dentro de un pabellón, del pabellón 3, y pues todo el instituto prácticamente, desde este hospital de campo hasta todas las áreas de hospitalización del instituto, todo es un área de terapia intensiva, lleno de pacientes ventilados. Em, Y bueno, diariamente era una marejada de emociones que oscilaban entre el enojo, la frustración, el miedo, ¿no? El miedo que podía llegar a ser algunos días, pues un miedo leve,
Y luego, de pronto era un miedo grande, y luego de pronto había otros días en los que estábamos todos aterrados porque llegaban los pacientes graves, saturando 20%, 30%, sin datos de dificultad respiratoria al servicio de urgencias, todos alarmados por esta falta de percepción de disnea que tenían los pacientes y el estado de gravedad severo con el que llegaban. Entonces, estábamos de pronto aterrados porque además nos teníamos que enfrentar a una enfermedad a la que jamás nos habíamos enfrentado, estábamos viendo las consecuencias y bueno, el personal de salud estábamos viendo los efectos directos que estaba provocando el virus sin entender bien la fisiopatología en un inicio, ¿no? Y fuimos descubriendo poco a poco cómo trabajaba el microorganismo, observando cada vez más complicaciones, cada vez más efectos secundarios, descubriendo que tenían trombosis en muchos órganos y que estaba todo, pues no entendíamos lo que sucedía y fuimos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Pero sobre todo, lo que estaba sucediendo es que teníamos miedo, mucho, mucho miedo a enfermarnos y morir, o peor aún, por estar en contacto con esos pacientes graves, pudiéramos llegar nosotros a contagiarnos, ser portadores asintomáticos y de pronto poder contagiar a nuestros seres queridos. Bueno, aquí les pongo una foto de los primeros meses de la pandemia. Aquí estoy yo, es la casa de mi mamá y están juntas dentro de la casa y yo estoy en el garage. Ya sabíamos para ese momento que los pacientes vulnerables, pues eran los pacientes de edad avanzada. Mi mamá tiene más de 70 años, diabética, sobreviviente de cáncer, eh, y con insuficiencia renal, o sea, todos los factores en contra de una buena evolución, ¿no? De poder sobrevivir. Yo decía, si a mi mamá se enferma, mi mamá se muere. Y bueno, lo sigo diciendo y por eso mi mamá sigue encerrada en su casa. Pero era tanto nuestro miedo que muchos nos aislamos de nuestras familias. Yo decidí que mi hija se quedaba con mi mamá y yo vivía sola en mi casa. Y yo no convivía con ella si no era con un cubrebocas puesto y a través del ventanal, ¿no? A través de la ventana, si no, no teníamos contacto. Fueron meses terriblemente difíciles, así como ustedes seguramente lo habrán vivido, donde de pronto llegábamos a la puerta de nuestras casas y nos quitábamos la ropa de trabajo del hospital, la metíamos en una cubeta llena de agua con jabón y los zapatos, nos bañábamos en alcohol con spray y el lavado de manos y llegábamos corriendo, nos quitábamos la ropa, llegábamos directo a la regadera, la ropa, la lavadora y bueno, porque no sabíamos bien lo que estaba sucediendo, ¿no? Y como les digo, pues muchos de nosotros, incluso yo que soy madre, pues tuve que recurrir a la tecnología para llevar a cabo, además de mis labores asistenciales en el hospital, pues mis labores como madre, ¿no? Y entonces viví una maternidad a distancia, vía llamadas telefónicas. Esta última foto es de mayo, del 10 de mayo, cuando yo ya no podía más, de que tenía todo lo que había transcurrido de marzo, abril y hasta el 10 de mayo sin poder abrazar y sin poder besar a mi hija. En este caso, me imagino que todos ustedes han tenido seres queridos a los que no han querido contagiar y pues yo de plano ese día la metí en una bolsa de plástico y la pude abrazar y la pude besar y pues yo, a pesar de la bolsa de plástico, pues con un cubrebocas, ¿no? Por el gran terror que nos causaba contagiar a nuestra familia. Ya las cosas han cambiado drásticamente, pero no por eso tenemos que bajar la guardia. Y pues bueno, fueron avanzando los meses, fuimos aprendiendo sobre la marcha, usando poco a poco nuevas herramientas y desechando aquellas que no mostraban utilidad. Fue un ir y venir de estas cajas que seguramente se les hacen familiares, estas cajas de plástico, de acrílico que inventaron en el mejor afán de ayudar a los médicos a hacer procedimientos intervencionistas y limitar la dispersión de los aerosoles. Em,
pero resultaban demasiado incómodas, ¿no? Seguramente vieron en la televisión o en su centro hospitalario túneles como este que se le donó al INER y la gente tenía que entrar a través de ellos y darse la vuelta y agacharse y no sé qué tanto, que finalmente acabaron en desuso porque el microorganismo no era, el uso de esta herramienta no era específico para el microorganismo al cual nos estábamos enfrentando, no está diseñado más bien para erradicar otro tipo de microorganismos como el ébola. Entonces, bueno, pues se dieron las gracias por la donación, pero finalmente pues acabó en desuso. No es útil en esta pandemia, ¿no? Y estas cajas de acrílico pues fueron igual, se quedaron finalmente de adorno porque ahora intubamos y extubamos y ponemos catéteres y hacemos todos esos procedimientos con una bolsa de plástico transparente encima del paciente para evitar la dispersión de los aerosoles y pues estas bolsas de plástico son mucho más útiles porque se pueden maniobrar más fácilmente. Y bueno, pese al miedo que provocaba, ¿no? Cada área trató de hacer su mejor trabajo. Aquí tenemos una de las cápsulas que también originalmente se empezaron a usar para el traslado de los pacientes, que finalmente pues también cayó en desuso porque pues, con el uso, pues, se fueron desgastando y ya, en realidad, en el instituto ya no se utilizan estas cápsulas. El área de patología, por ejemplo, diseñó una caja de acrílico para que los familiares pudieran despedirse de sus seres queridos, pudieran estar en contacto y verlos, porque para ese entonces, pues, estaba prohibidísimo que se tocaran a los cuerpos de los pacientes fallecidos. Inventamos nuevas formas de comunicarnos entre el área contaminada y el área limpia, como en esta fotografía que les enseño, donde dentro es el área COVID y acá afuera, pues está el área limpia. Y para estos primeros días no teníamos la audacia de meter los teléfonos celulares o meter las tabletas electrónicas como hacemos en la actualidad. Nos daba terror que nuestros equipos personales se pudieran contaminar y luego para llevárnoslos a la cara, pues sin querer nos pudiéramos enfermar. Entonces, inicialmente no se utilizaba la tecnología con la que disponemos en la actualidad, donde ya metemos los teléfonos celulares, mandamos WhatsApps desde el área COVID hacia el área no COVID y mantenemos una comunicación pues más fácil, ¿no? Incluso se hacen videollamadas gracias a las tabletas electrónicas con las que se disponen y comunicamos a los familiares que están en condiciones de hacerlo así, comunicamos a los familiares con sus pacientes y se están viendo a la cara y están platicando, ¿no? Gracias a la tecnología que se está usando en la actualidad. Entonces inventamos, les digo, nuevas formas de comunicarnos. Poco a poco fue mejorando el manejo de los pacientes. Siempre hubo y siempre ha habido, y creo que este debate nunca se va a acabar acerca del uso de uniformes quirúrgicos desechables, que sí eran indispensables. En un principio utilizábamos uniformes quirúrgicos, pijama quirúrgica desechable y encima una bata quirúrgica desechable y encima bata de tela y luego otra bata desechable. Y bueno, nos poníamos una gran cantidad de uniformes, ¿no? Doble guante, gorro, el cubrebocas y los gogles evidentemente siempre han sido esenciales, pero incluso llegaron a surgir las dudas y los cuestionamientos. ¿Es suficiente solo con el cubrebocas de alta eficiencia y con los gogles? ¿O tenemos todos que adquirir las caretas full face o los filtros estos que se utilizan en las áreas cubridas? Es indispensable el uso de este tipo de herramientas o con los cubrebocas de alta eficiencia y los gogles es suficiente. Incluso se empezaron a manejar los trajes Tyvek, ¿no? Como veíamos en Asia, que todos los pacientes eran manejados con este tipo de instrumentos que no teníamos a disponibilidad en todos los centros hospitalarios. Y bueno, finalmente, pues en mi institución se recurrió al uso de pijamas quirúrgicas desechables y luego finalmente, pues se acabaron los recursos, ya no había recursos que alcanzaran a nivel internacional, entonces
era un exceso de demanda de este tipo de artículos contra la baja producción con la que se contaba en aquellos días. Y pues en mi hospital las autoridades decidieron que era mejor utilizar trajes quirúrgicos de tela y batas de tela. Y al principio pues todos estábamos muy renuentes, no creíamos que fuera suficiente protección, pero finalmente pues nos dimos cuenta que el adecuado desvestido, el adecuado retiro del equipo de protección y el adecuado lavado de manos era lo que nos iba a mantener sanos y salvos. Y es así que en el instituto afortunadamente contamos con muy baja cantidad de trabajadores infectados, afortunadamente, porque todo el mundo fue capacitado de manera adecuada. No es indispensable el uso de material desechable, tampoco es indispensable el uso de los trajes Tyvek, incluso a las áreas COVID ya se entra sin guantes, ¿no? Porque es de vital importancia el lavado de manos con agua y jabón sobre todo. Lo que no nos falta nunca son los gogles y el cubrebocas de alta eficiencia o quienes deciden así entrar con sus máscaras full face o sus filtros, ¿no? Y bueno, ¿qué sucedía en otras áreas que no fueran ámbitos hospitalarios? Pues las cosas cambiaron demasiado rápido. Dejamos de hacer esas cosas que tanto nos gustaban, como ir al cine, ¿no? Aquí tengo estas fotos que son de las redes sociales, ¿no? Aquí una foto en blanco y negro, muy antigua, donde se hace alusión a que antes iba al cine a ver películas. Eso sucedía en el año 2019, hace, ¿no? En vez de antes de Cristo, antes del COVID. Y pues dejamos de hacer esas actividades que tanto nos gustaban, como ir al cine, y tuvimos que dejar de hacer actividades tan cotidianas como la docencia. Y entonces, pues surgieron áreas de oportunidad, ¿no? Como, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿cómo vamos a enseñar medicina? No se puede parar la vida. Bueno, pues mi hija está en secundaria. Para ese entonces vivía con mi mamá y en su escuela decidieron que se iban a continuar las clases de manera virtual gracias a estas herramientas con las que contamos, todas estas plataformas, que son muchísimas, como esta de la que estamos haciendo uso el día de hoy, el Zoom, y que se iba a continuar la enseñanza de forma digital. Entonces, durante todo el tiempo que estuvo mi hija con mi mamá, pues poco a poco fueron enseñando a los niños a utilizarlas vía remota, incluso acabaron los niños enseñándole a sus mismos maestros cómo utilizar las plataformas, porque gracias a estos centennials que están en contacto directo con la tecnología y que han nacido sabiendo instintivamente cómo utilizarla, pues fue que mucha gente de mi generación, de generaciones anteriores, pues hemos ido aprendiendo. Y fue ella, fue mi hija quien me enseñó a utilizar el Zoom. Y pues era medicina y era maternidad a distancia y era enseñanza a distancia y todo empezó a ser a distancia. Y bueno, pues estas, como les digo, fueron áreas de oportunidad, porque ella pues está en la plena adolescencia, está empezando a ser adolescente y pues me encontré con una versión de ella, así como me encontré con una versión de mí misma que no conocía, pues me encontré con una versión de ella que no conocía, fuerte, y la reconocí resiliente, adaptándose a las circunstancias, ¿no? Así como todos hemos tenido que desarrollar estos mecanismos de defensa, de adaptación, ¿no? Como Darwin decía, o te adaptas o mueres. Eh, Cada día hay más cursos y más congresos y más webinars y todas estas cosas, de manera que la vida académica, al igual que muchas otras cuestiones, han seguido pese a la distancia y pese al encierro, los que han podido, obviamente nosotros, pues, ¿qué más quisiéramos haber podido estar encerrados en nuestras casas y no tener que estar en el frente de batalla, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaba al principio de la pandemia? Pues día a día la población nos alentaba, nos daba muestras de ánimo, como les enseño en esta diapositiva. Todos los días recibíamos en el hospital
muchísimas donaciones, sobre todo comida ha sido lo que menos ha faltado, pese a que era doloroso ver la forma en la que en otros sitios eran maltratados, en general el personal de salud, ¿no? Cuando incluso llegaban a ser bañados con cloro cuando estaban en la calle. Afortunadamente, nosotros no vivimos eso, pero estoy consciente de que era terriblemente doloroso para todos nosotros ver cómo era maltratada el personal de salud, gente entrando por la fuerza a otros hospitales, abriendo las bolsas de los cadáveres, con todo el riesgo que conllevaba el contagio, todo esto producto de la ignorancia en general pues, de todo nuestro país, ¿no? Y la famosa extracción de líquido sinovial, que era más eficaz cuando pertenecía a la rodilla derecha del paciente, ¿no? Todos recordarán esos momentos. Y pues fuimos aprendiendo a dar seguimiento telefónico a los pacientes egresados. Nos fuimos que en general los pacientes dejaban de necesitar el oxígeno hacia la tercera o cuarta semana, aquellos que habían logrado sobrevivir, aquellos que habíamos podido extubar en los primeros meses, dejaban el oxígeno a la tercera o cuarta semana en promedio y que se encontraban en su mayoría bien. Había información por todos lados, ¿no? De hecho, había exceso de información, tanto científica como no científica, que estaba disponible para la población general en cualquier cantidad de redes sociales, más bien desinformando, ya que surgió cualquier cantidad de expertos que pues asumían que sabían la verdad absoluta acerca del coronavirus. Y pues el comunicado diario de salud que emite la Secretaría de Salud, que llegó a convertirse más bien en la telenovela de las 7 de la noche, en donde todos los mexicanos estamos conectados vía electrónica, ya fuera en las televisiones o por la tableta o por el Face o por cualquier cantidad de redes sociales, a ver qué era la nueva información de la mortalidad, de qué era el plan de acción, pues todos queríamos estar informados a las 7 de la noche. Diariamente, pues al igual que eso, salían nuevas publicaciones por leer y se fue conociendo cada día más la fisiopatología del microorganismo de manera que fue mejorando poco a poco el pronóstico de los pacientes, pero cada vez era más evidente que era el sistema inmunológico del individuo con su propia genética la que determinaba la evolución del individuo. Y que la buena alimentación, el ejercicio y el estar en el peso ideal era justo todo aquello de lo que adolecía nuestra población y que era lo que marcaba la evolución del paciente hacia la mejoría o hacia el empeoramiento. Y bueno, aquí tenemos una gráfica donde para el día 5 de mayo, que de esa fecha es esta fotografía, pues se nos planteaban dos posibilidades de curva. Un pico máximo al que no queríamos llegar porque era una cantidad impresionante de defunciones y una sobresaturación hospitalaria. Y el otro tipo de gráfica que nos prometía que iba a ser pues más prolongada, pero con un pico no tan abrupto. Y bueno, en esta gráfica que saqué del historial del comunicado diario técnico, pues se prometía que el fin de la curva iba a ser por ahí de junio o julio y pues senos aquí en diciembre con un pico altísimo todavía, ¿no? Y pues así es la vida. Y bueno, pues finalmente nuestras emociones eran todos los días una montaña rusa entre subidas y bajadas y nuevamente subidas y siempre el sentimiento que predominaba en todos nosotros, personal de salud y la gente en general, pues era miedo, ¿no? Como en esta diapositiva, en este dibujo perdón, en esta fotografía que tomé, en donde pues lo que queríamos era salir corriendo, ¿no? Queríamos salir corriendo, pero pues no sabíamos para dónde, porque para donde quiera que volteáramos estaba presente el COVID. Entonces,
muchísimo personal de salud tenía miedo, muchos no querían enfrentarse a ver este tipo de pacientes y pues en general a todos, en cualquier centro hospitalario, pues no se nos preguntó si estábamos capacitados, si estábamos animosos de verlos, si nos sentíamos lo suficientemente fuertes como para enfrentar lo que nos venía, simplemente pues estábamos donde nos había tocado estar y teníamos que seguir adelante. Y tantos fármacos y tantas noticias en un inicio alentadoras, en donde creíamos que primero la hidroxicloroquina y luego la ivermectina y luego el remdesivir y luego tocilizumab y tantos y tantos y tantos fármacos que se han ido sumando poco a poco a la gran lista de fármacos que finalmente después de muchos meses de reunir datos, gracias a la gente que se concentró en hacer estos protocolos de investigación, cuando reunieron suficientes cantidades de pacientes, pues poco a poco se fueron desechando porque finalmente no son útiles y no modifican el curso grave de la enfermedad. Es el propio sistema inmunológico y la genética y todas estas cosas las que determinan si a un paciente le va bien o mal. Y entonces eran días esperanzadores y eran días terriblemente tristes en donde toda nuestra moral se venía abajo junto con los fármacos que creíamos que estaban haciendo la diferencia. Entonces, pues finalmente aprendimos a vivir un día a la vez, ¿no? Y si hoy había sido un buen día, era que yo seguía sana, yo seguía sin enfermarme y em, tratando de hacer nuestro mejor papel, nuestra mejor labor. Diario había noticias de un nuevo compañero de trabajo contagiado, algunos asintomáticos y otros graves, tan graves que incluso llegaban a meditar el uso de ventilación mecánica. Ver a gente gravemente estar al borde de la muerte es muy doloroso, pero más cuando es gente a la que tú quieres, cuando es gente que ha estado junto a ti luchando contra esta enfermedad y verlos enfermarse y verlos agravarse al grado de necesitar estar intubados, llenos de aminas, pues es devastador. Todos nosotros sabemos bien a lo que me estoy refiriendo. Pero así como ha sido triste y doloroso perder a tantos compañeros, pues han existido momentos de gran felicidad al ver que muchos de ellos afortunadamente se han recuperado y posteriormente, después de semanas o meses de rehabilitación, pues incluso se han reincorporado a las actividades cotidianas con nosotros, ¿no? Y aprendimos a dar informes vía telefónica y a que, ya que los pacientes no podían ser visitados, entonces desarrollamos empatía por aquellos familiares que esperaban hasta 24 horas y a veces más para saber de las condiciones de aquellos de sus pacientes a quienes habían dejado en la sala de urgencias y de los cuales pues ya no podían cuidar, ¿no? Entonces aprendimos a dar gracias por estar vivos y que había cosas lindas, ¿no? Y las cosas que empezamos a valorar todos fue que gracias a los informes telefónicos, pues la gente te dijera que Dios te bendiga, ¿no? Las bendiciones siempre son un aliciente. Y gracias también porque mi PCR sigue siendo negativo y porque todos los días sigo sana, ¿no? Y no todo fue miel sobre hojuelas, porque siempre la gente, mi gente querida que no trabaja en el hospital, mis amigos, mis familiares, pues siempre me han estado preguntando, bueno, ¿y ya cómo van las cosas en el INER? ¿Ya están bajando los casos? Y pues mi cara siempre es la misma, ¿no? Ojalá bajaran. Y yo creo que todos se sienten identificados conmigo. Ojalá bajaran, pero no vemos el fin de esta situación. ¿Qué es lo que hemos decidido? ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues tanto estrés, tanto dolor nos han empezado a causar estragos, ¿no? Muchos teníamos insomnio,
Las sesiones virtuales con nuestros amigos no eran suficientes para llenar esos vacíos emocionales que vivíamos todos los días. Muchos, como yo, tuvimos que recurrir al apoyo de nuestros terapeutas para que vía electrónica, vía remota, vía Zoom o FaceTime o cualquier otra aplicación, pues nos dieran consulta a nuestros psiquiatras y gracias a Dios que han estado ahí al pie del cañón para ayudarnos a sobrellevar esta situación. Y entonces las reuniones virtuales ya no eran suficientes y tuvimos que recurrir al apoyo de nuestros terapeutas. Pero el contar en nuestros sitios de trabajo con grupos de gente con la que hemos estado trabajando día a día durante tantos meses, gente que ahora ya no son solo nuestros compañeros, sino que se han convertido en familia, no solo en amigos, ha sido gratificante. Y hemos tenido que desarrollar herramientas que nos ayuden a sobrellevar estos tiempos de crisis, ¿no? Hay quienes han recurrido a huertos en sus casas, quien ha recurrido a uso a armar rompecabezas, que bueno, en mi caso siempre acababan en la basura, y bueno, nuestras mascotas que siempre son incondicionales a nosotros, ¿no? Y hasta hemos aprendido a ver con más detalle las cosas que nos rodean y todas esas cosas que nos rodean, pues finalmente es mindfulness y hemos tenido que aprender a vivir buscando lo bonito en las situaciones adversas, ¿no? Como en esta foto, la flor y el grillito y la ardillita en los jardines en el instituto en donde trabajo, o bien cosas que nos han sacado de esta situación de estrés emocional tan grave como el día que tembló, ¿no? Las cosas podrían ser peor, pues sí, todos los días pueden ser peor. Yo ya no quiero preguntarme ya hoy qué es lo que va a suceder, porque bueno, ese día pues sucedió que más de estar estresados por el COVID, tembló. Y aquí tenemos una foto que saqué de ese día porque salimos todos despavoridos del área COVID, todo el mundo sin haberse retirado el equipo de protección, pero pues todos lo que tratábamos era de salvar nuestras vidas. Han sido meses que parecen años, ¿no? Pero además de los malos momentos, también ha habido maravillosos momentos, como el que les comparto en esta fotografía, en donde tengo, en la primera foto es mi equipo de trabajo con el que estamos trabajando en mi pabellón. Les recuerdo que en cada pabellón hay alrededor de 30 pacientes graves al mismo tiempo. Entonces, en el área donde yo trabajo, mi equipo de trabajo, para mayo habíamos dado las primeras 50 altas y para julio ya se habían sumado 50 más, ya habíamos dado un total de 100 pacientes egresados, ¿no? Y para el día de hoy, en la mañana, eran alrededor de 220 pacientes. Entonces, ha sido sumamente gratificante. Eso solo de un área del instituto, porque el instituto en total lleva más de 900 pacientes egresados, con una tasa de mortalidad de alrededor del 30%. Entonces, pese a la adversidad, pues tratamos de hacer lo mejor que se puede cada quien en su centro de trabajo. Y el agradecimiento de muchos de nuestros pacientes recuperados con neumonía grave, ¿no? Todo ese agradecimiento que sienten los pacientes tras haberse reunido con sus seres queridos, pues hace que se mitigue un poco el dolor, el cansancio, el hartazgo que ya todos podemos llegar a sentir en estos momentos. Y pese a las múltiples y recurrentes malas noticias en donde, bueno, les pongo estas fotografías porque son de donde yo trabajo, pero seguramente ustedes, cada uno en su centro, pues tendrán fotografías de noticias de sus propios hospitales, ¿no? Que si el INER seguirá en la primera línea en contra del COVID, aun cuando disminuya la curva, cosa que seguimos sin ver, que si el INER concentrará la atención de los pacientes graves, pues todos los centros hospitalarios siguen sin darse abasto, que si el INER enfrentará una doble batalla ahora que llegue la época de influenza, pues sí, así va a ser hasta que esto se acabe, que si se saturan, que si ya están saturados
los hospitales al sur de la Ciudad de México, pues no solo al sur, sino en los 4 puntos cardinales. En este momento estamos igual que en mayo o junio, cuando la ocupación hospitalaria estaba desbordada. Estamos igual, todos los hospitales públicos y privados no se dan abasto en la atención de estos pacientes. Pero al final, una luz parece que se empieza a mostrar por el horizonte. Esta es una foto de la zona de hospitales, esta es nutrición, este es el Instituto de Cardiología y allá al fondo, por donde está saliendo a la luz, está el INER, ¿no? Y se asoma esa luz por el horizonte y la tan ansiada vacuna, que parecía una promesa que a la que no se iba a llegar nunca, pues ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y si ustedes recuerdan, pues la primera vacuna que se prometió y que se prometió que iba a ser útil, fue la vacuna rusa, ¿no? Y salieron las noticias y bueno, pues parecía que Putin, el gobernante de Rusia, iba a ser el que nos iba a salvar a toda la humanidad con las consiguientes reacciones, que si el miedo, que si nos iban a poner la vacuna rusa, que había sido fabricada al vapor y entonces cuál iba a ser la consecuencia para diciembre, que nos iban a hacer zombies, que si nos iban a inyectar un chip, que si no sé qué, ¿no? Bueno, finalmente ya parece que estamos a la vuelta de la esquina, parece que ya dentro de poco tiempo llegará la tan ansiada vacuna. Ya sabemos que en la actualidad pues, son muchísimas vacunas las que están en protocolos de investigación, que están pasando de fase 1 a fase 2 y bueno, ya quienes superaron la fase 3 es la vacuna de este laboratorio, que no voy a hacer un comercial, pero pues parece que es la primera que llegará a nuestro país y los médicos que están enfrentando en primera línea de batalla, pues se supone que en teoría van a ser los primeros en recibir las dosis y surge el temor de la población y son seguras y no me va a pasar nada. Bueno, no hay nada peor que no vacunarse. No ha habido otra cosa que cambie de manera tan eficaz la alta mortalidad como lo han hecho las vacunas y los antibióticos. Entonces, siempre que me preguntan, bueno, ¿y me vacuno? Pues por supuesto que sí, por supuesto que sí. Esa es la respuesta que todos debemos de tener. Y para empezar, ponernos la vacuna de influenza y ponernos la vacuna de neumococo, porque se ha visto que ha mejorado el curso de la enfermedad en los pacientes que están adecuadamente vacunados contra estos dos enfermedades. Y bueno, sin saber bien cómo lo hemos logrado, el personal de salud sigue sonriendo con los ojos, ¿no? Con la mirada, pese a la relación tóxica que pudiésemos padecer todos los días entre los que usamos lentes y el cubrebocas, o aún la gente que no utiliza lentes, pues las marcas que deja el cubrebocas de alta eficiencia, que afortunadamente no son duraderas en la mayoría de las ocasiones, y pues al final del día ya se te deshincha la cara y al día siguiente se te vuelve a hinchar y bueno, no pasa nada, ¿no? Hemos aprendido a agradecer día a día por tener una adecuada saturación mayor del 92%. Sabemos que todo esto algún día va a terminar, pero que nos espera todavía un largo invierno, un largo y difícil invierno. Ya finalmente algún día volveremos a abrazarnos, aunque por lo pronto pues seguimos todavía en tiempos difíciles y tenemos como personal de salud que seguir alertando a la población porque vienen las fiestas decembrinas. Y bueno, finalizo la charla, que es más bien un poco para que se sientan empatizados, reconocidos, un poco de aliento, ¿no? Finalizo agradeciendo a todos ustedes, médicos residentes, quienes son los menos reconocidos a fin de cuentas y que suelen pasar más horas en el hospital que en sus casas, lejos de sus seres queridos, dedicando tanto tiempo y tanta energía a la atención de los pacientes a costa de su propio bienestar. Ánimo, no hay mal que dura 100 años y si esto dura 100 años, nadie lo vamos a resistir. Ánimo,
pronto terminará. Muchas gracias.